Licky ahora tiene mascota. No, un montón de chuchos de los vecinos, usted. Yo ni tiempo tengo para tener mascotas. Y me mueren. No se acostumbran a no comer. Por aquí nos habíamos quedado en la clase pasada, estábamos viendo las acciones y el ciclo económico y las acciones como fuente de financiamiento. Cuando las empresas empiezan a crecer en la etapa de crecimiento, que ya lo habíamos visto antes, por acá en el ciclo de la empresa, hay algún momento en el que las empresas están en la etapa de la madurez y debido a que ya están en la etapa de la madurez y necesitan financiamiento de largo plazo para poder apalancar. Buenas noches, Elizabeth. Pues necesitan financiamiento para poder apalancar el crecimiento. Es que se da en la primera emisión de acciones. Eso se hace a través de una oferta pública. Ahora bien, ya más adelante vamos a ver cómo es que se hace la primera emisión de acciones. ¿Y por qué necesitamos saber eso? Porque como profesionales de las finanzas es necesario que nosotros tengamos un amplio margen de conocimiento sobre cuáles son las alternativas de financiamiento de largo plazo que una empresa puede tener. Ahora bien, lo que me permite a mí tener en un margen es que, bueno, cuando yo tengo un amplio margen de Hola, conocimiento. Lisa. Hola, Lorena, dígame. Está presentando. Ahorita voy a presentar, solo estaba haciéndoles un recordatorio. Por acá nosotros habíamos visto el ciclo de vida de la empresa. Habíamos visto que en el inicio o en la semilla, cuando se da la idea de negocio, pues los inversionistas que aparecen pueden ser los inversionistas ángel o lo que nosotros también denominamos como el crowdfunding. Las empresas que utilizan el crowdfunding o las ideas de negocio que utilizan el crowdfunding o autofinanciamiento buscan alternativas de financiamiento. Y las alternativas de financiamiento pues son reducidas cuando las empresas van empezando. Es por eso que creer que nosotros vamos a empezar una organización, que vamos a empezar una empresa y que vamos a tener acceso a créditos, pues eso sería prácticamente una utopía. Es un tema muy utópico. Como pensar que los políticos en este país se van a poner de acuerdo para trabajar en pro de el crecimiento de la economía, del bienestar social, del bienestar común es una utopía. Creer también que que cuando nosotros estamos iniciando vamos a tener fuentes de financiamiento amplias, también se convierte en una utopía. ¿Por qué? Porque nadie puede creer en una empresa que no tiene desarrollo. En la etapa temprana, pues ahí aparecen el capital emprendedor o los capitalistas de riesgo, que también lo vamos a desarrollar más adelante en el capital de riesgo. Les digo esto, ¿por qué? Porque cuando ustedes estén gerenciando un negocio, ustedes tienen que saber en qué etapa del ciclo de vida está la empresa, porque dependiendo de la etapa del ciclo de vida, así son las alternativas en la búsqueda del financiamiento adecuado. Dependiendo de la etapa en el ciclo de vida, si son las alternativas de financiamiento de las cuales puede disponer la empresa. En este sentido, es necesario que nosotros comprendamos en qué etapa de vida está la organización. Ya cuando la organización está a un nivel medio, pues ya hay inversionistas de capital privado. Y cuando se empieza a expandir la empresa, es decir, si ustedes pueden ver ejemplos acá en El Salvador, en la economía salvadoreña de empresas que han empezado a expandirse, pues ahí tienen a la Tecleña, por ejemplo. La Tecleña en sus inicios y durante muchos años estuvo en Santa Tecla, tenía una sucursal frente
al súper, parece. Tenía una sucursal cerquita del súper, frente al mercado. Frente al mercado tenía una sucursal, ahí estaba la Tecleña. De repente, pues ya con los años y las ideas de quienes llevan a cabo la administración, pues empezaron a expandirse y pusieron una mini pastelería más abajo, enfrente del Daniel Hernández. Después se pasaron también arriba del Damián. Ahora están en Lourdes, están en la Colonia Escalón, están en Metrocentro, y realmente no tengo la ubicación de algunas otras tecleñas que hayan, pero esas son las etapas de crecimiento de los negocios. Yo no sé quién de ustedes haya probado el pollo ese que venden en el centro, no me acuerdo cómo es que se llama. La cuestión es que, Bonanza, creo, algo así. ¿cómo? No es el Bonanza. Ah, el Bonanza, el pollo Bonanza, en efecto, es el pollo Bonanza. Ese pollo Bonanza, pues, tiene años de estar en el centro y hacen unas grandes colas, la gente no sé qué tan bueno. Yo ya lo he probado, yo no lo siento tan así como que digamos, qué rico lo que uno se está comiendo, ¿no? Es teoría, en teoría es algo, es un pollo bueno, que es asado a las brasas. Lo que es incoherente es que tengan tantos años de estar en el mercado y tanta aceptación y uno no pueda ver que hay crecimiento. Entonces las empresas pueden tender a estancarse, pero ¿quién hace que una empresa se estanque? Lo hace la administración, la gerencia. Y la gerencia no tiene una visión de largo plazo, y de eso se trata, porque el financiamiento de largo plazo viene como una necesidad de una visión de largo plazo. Cuando se tiene una visión de largo plazo, entonces se necesita financiamiento porque necesitamos apalancar el crecimiento de la organización. Las personas naturales y las personas jurídicas, bueno, las personas naturales no están obligadas siempre a inscribirse en IVA. Sin embargo, la gente pregunta, ¿y cuáles son los beneficios de estar inscritos? Uno de los beneficios de estar inscritos es que con el pasar del tiempo yo puedo acceder a alternativas de financiamiento bancario. Ahora, si me preguntan si una persona natural puede cotizar en bolsa de valores, no puede cotizar en bolsa de valores, porque para cotizar en bolsa de valores debe haber un capital accionario, en el que por lo menos se requieren dos accionistas, en el que uno tiene el 99.99% de las acciones y el otro tiene el 0.1% de las acciones, y ahí se conforman el 100%. Y de esa manera ya pueden buscar alternativas de financiamiento en bolsa. Y pues nos habíamos quedado en esta. Íbamos a las acciones y el ciclo económico. Las acciones representan el patrimonio en las compañías, y el nivel de actividad de las compañías determinan el ciclo de los negocios. Entonces, el ciclo de negocios tiene un profundo impacto en el mercado de acciones. Es decir, las actividades operacionales que está realizando un negocio tienen un impacto en el valor de las acciones. ¿Por qué un gerente financiero, por qué un CEO tiene que trabajar en pro del crecimiento en el valor de las acciones? ¿Por qué? Porque a medida que las acciones se hacen más asequibles en el mercado, los rendimientos se vuelven menores. Es decir, la tasa a la que yo voy a ofrecer, a la que yo voy a ofertar capital accionario va a ser menor, por lo tanto el costo del financiamiento va a ser menor. Suponiendo de que el Grupo Q quisiera salir al mercado internacional, algo que no va a pasar precisamente porque Grupo Q se maneja en la economía salvadoreña, donde hay aproximadamente de entre 6 y 8 millones de salvadoreños, y donde de esos 6 u 8 millones de salvadoreños, ni siquiera el 1% tiene acceso a comprar un carro de agencia, porque los costos son demasiado elevados debido al poco desarrollo económico que tenemos.
Entonces, Grupo Q no tiene la necesidad, es decir, ya tienen un nicho de mercado y son empresas que también se acostumbran a mantenerse en el mercado. La única forma en la que Grupo Q podría tener una cuota más grande del mercado es que se redujeran las condiciones en las que los importadores de vehículos usados están trayendo carros al parque vehicular salvadoreño. Es decir, que si Grupo Q pudiese presionar al gobierno y a la Asamblea Legislativa para aprobar una ley que regule de mejor manera la importación de vehículos usados, podría incrementar su cuota de mercado. Es por eso que muchas empresas en El Salvador, porque debido a que es una economía muy pequeña, los grandes sectores empresariales tienen un impacto sobre la política nacional. Las decisiones que se toman a nivel de país, y hay que mencionarlo, ¿por qué? Porque estamos en un ciclo económico, en un país reducido, en un mercado reducido. Grupo Q no puede decir, bueno, si no le vendo en El Salvador, si no vendo los carros, los vendo a Guatemala. No puede hacer eso. Lo que Grupo Q sí podría hacer es ir a Guatemala a poner una agencia allá. Ahora va a depender de qué. Otra vez vuelve a salir por ahí el señor Michael Porter, las barreras de entrada al mercado guatemalteco. Porque ¿qué pasa si allá ya hay una concesionaria, que de hecho la hay? ¿Qué pasa si ya hay una concesionaria de los Toyota? Ya no podría estar Excel Automotriz en Guatemala. ¿Qué pasa si ya hay una concesionaria de Hyundai? Ya no podría estar otra concesionaria en Guatemala. ¿Por qué? Porque depende de eso. Entonces son negocios que se manejan en un solo mercado y no pueden pasar de ese mercado. ¿Qué creen ustedes que le es más rentable a Grupo Q? ¿La venta de vehículos o la venta de repuestos? ¿O el mantenimiento que le tienen que estar dando a los vehículos? La venta de vehículos no es el core business de Grupo Q. La área estratégica de negocios del Grupo Q es el mantenimiento que le dan en Grupo Q Talleres o Excel Talleres. Cada una de las agencias tiene más plata por el mantenimiento que da que por el bien que vende. Es por eso que las alternativas de financiamiento son diferentes para una empresa que para otra. Lismar El Salvador, por ejemplo, vende a Guatemala, vende a Costa Rica. Estamos hablando de otro tipo de empresas. El sector ganadero de El Salvador necesita alternativas de financiamiento. ¿Por qué? Y se ha visto en esta pandemia la necesidad de la innovación tecnológica en el sector ganadero salvadoreño. ¿Por qué? Porque somos un país que no somos un país ganadero. ¿Por qué? Porque no tenemos demasiada extensión territorial. Cuando tú no tienes una ventaja comparativa, debes buscar las estrategias económicas derivadas de la globalización para aumentar la productividad. Los ganaderos en El Salvador necesitan máquinas que sustituyan el capital humano. Me decía una persona a la que estoy asesorando, mire, licenciado, lo que pasa es que el sector ganadero necesita ahorita urgentemente el apalancamiento de parte de la banca nacional o ya sea de la banca privada para comprar una máquina que sirve para picar el zacate. Ahora mismo lo hacía lo hacía la gente. Y lo que pasa es que el zacate cuando llueve demasiado se llena de hidrógeno, el hidrógeno mata a las vacas, algo que yo no lo sabía. Por eso les digo a ustedes, lo más importante,
uno de los factores más importantes en la administración financiera, en la gerencia financiera, es conocer el negocio en el que me estoy desarrollando. Porque si yo conozco el negocio, conozco las necesidades de financiamiento. Si conozco las necesidades de financiamiento, busco las alternativas de financiamiento. Si conozco el riesgo, sé cuáles van a ser las alternativas de financiamiento viables para mi negocio. Porque alternativas de financiamiento pueden haber un montón, pero alternativas de financiamiento viables para mi negocio ya son reducidas. Las alternativas de financiamiento que tiene la Tecleña son diferentes a las alternativas de financiamiento que tiene el Rosario. Son diferentes a las alternativas de financiamiento que tiene Grupo Q. Grupo Q busca financiamiento de corto plazo a través de los reportos. Algo que no puede hacer la Tecleña porque no cotiza en bolsa de valores. Grupo Q puede negociar bonos en el mercado. De Cameron Salinitas puede negociar bonos en el mercado, acciones en el mercado. Algo que no lo pueden hacer todos. Por eso nosotros necesitamos saber cuál es el abanico de las fuentes de financiamiento para poder darle una respuesta a la empresa para la que me está pidiendo una asesoría. Fácil es decir, mire, las fuentes de financiamiento son la banca, la banca privada, la banca de inversión, la otra fuente de financiamiento, pues la bolsa de valores. En la bolsa de valores se pueden financiarse a través de bonos, a través de acciones comunes o preferentes. Ustedes pueden financiarse a través de titularizaciones, pueden financiarse a través de letras, pueden financiarse a través de certificados de inversión, pueden financiarse a través de pagarés. Ese es el abanico de las fuentes o las alternativas de financiamiento de largo plazo. Pero no todas las empresas tienen disponible todas las fuentes de financiamiento de largo plazo. Cuando la demanda del mercado sube y las ventas crecen, los negocios prosperan y crecen. Entonces el valor y los dividendos de las acciones comunes crecen. Esto produce condiciones bull market y un comercio más activo. Los precios suben. El hecho de que los precios suban no significa que el que compra las acciones va a ganar más plata. No necesariamente. Pero puede ser. Pero de seguro que si las acciones suben, las alternativas, el ciclo, el abanico de alternativas de financiamiento crece para la empresa. La probabilidad de obtener los recursos necesarios para llevar a cabo los planes estratégicos de largo plazo aumentan. Ya lo hemos mencionado en diversas ocasiones, el caso de Tesla Model. Tesla está en la boca del sector inversor, porque está generando expectativas sobre el crecimiento del mercado. Y eso que genera expectativas sobre el crecimiento del mercado, lo hace generar expectativas sobre el cambio en los gustos y preferencias de los consumidores. Y quien puede generar cambios en los gustos y preferencias de los consumidores a su favor, puede mantener su cuota de mercado, duplicarla, triplicarla o cuadruplicarla si es posible. Dice, las acciones de crecimiento agresivo tienen índices de crecimiento muy fuertes en tiempos de expansión de la economía. ¿Por qué? Porque hay plata. En los tiempos de expansión de la economía hay mucha plata, entonces la gente quiere comprar. Por lo tanto, yo tengo que saber si las acciones de crecimiento agresivo pertenecen a mi compañía o si mi compañía no tiene acciones de crecimiento agresivo. Es importante reconocer qué tipo de acciones son, qué tipo de acciones manejo, qué tan asequibles son los títulos que yo estoy manejando porque son mis alternativas de financiamiento.
Cuando ustedes como personas naturales son buena paga y le piden prestado a un amigo, el amigo rápido les, sí, prestémosle. Pero resulta que a veces uno tiene amigos a los que les presta una cora y nunca se la regresan. Y es lo mismo con las empresas. Además, dice, los tenedores de bonos convertibles ejercitan durante una expansión la opción de convertirlos a acciones para tener una participación más directa en las ganancias. Por el contrario, en periodos de contracción, cuando la demanda y la producción se reducen, las compañías comienzan a sufrir, la rentabilidad decae, el crecimiento se detiene y algunas empresas incluso se ven forzadas a una reducción en las operaciones. Es lo que precisamente les ha pasado ahora. Entonces hay que ver qué pasa con mi compañía en momentos en los que la economía decae. Se los he dicho muchas veces, ustedes a nivel vieron economía para entender cómo se comportan los productos, cómo se comportan los productos sustitutos, cómo se comportan los productos cuasi perfectos, cómo se comportan los sustitutos perfectos, cómo se comportan los diferentes tipos de bienes, porque cuando ustedes vayan a gerenciar o cuando ustedes estén gerenciando el área financiera, ustedes tienen que entender qué tipo de producto tienen. Las empresas que tienen un nivel de ingresos predecible pueden darse el lujo de tener altos niveles de financiamiento. ¿Por qué? Porque tienen ingresos predecibles y en función de que tenés ingresos predecibles, tenés la capacidad de ver hacia el futuro cómo se van a dar tus ingresos. En ese sentido, tú puedes irte al futuro y decir, estos son los ingresos que yo voy a tener 2 años después. Empresas en El Salvador que tienen ingresos predecibles del sur, CAES. ¿Por qué? Porque ya tienen una tendencia de crecimiento en la facturación eléctrica. Además, ya saben que la CIGET cada cierto tiempo revisa las tarifas y les cambia la tarifa y normalmente no lo hace para abajo, lo hace hacia arriba. El que está gerenciando debe tener en cuenta los aumentos en los salarios mínimos de acuerdo a la legislación nacional. Si ustedes se van para Costa Rica, se van para Guatemala, se van para México, deben conocer cuál es la cultura mexicana, cuál es la cultura costarricense. En Costa Rica, por ejemplo, yo no sé si todavía lo manejan, pero hay un tipo de aumento salarial que se llama indexado. Es decir, se agrega a la tasa de inflación que sufre la economía. Si la tasa inflacionaria crece 2%, se ajusta el salario un 2% para mantener el poder adquisitivo. Esto no pasa con la economía salvadoreña, no pasa con la economía venezolana, no pasa con la economía norteamericana. Entonces, son distintas formas, distintos factores del entorno externo que pueden facilitar o dificultar la gerencia financiera. Dice, por el contrario, en periodos de contracción, cuando la demanda y la producción se reducen, las compañías comienzan a sufrir. La rentabilidad decae, el crecimiento se detiene y algunas empresas incluso se ven forzadas a reducir las operaciones. En las maquilas, por ejemplo, hay ciertos días del año, hay ciertos meses en el año en el que no se trabaja o en el que se reducen al mínimo las operaciones maquileras. ¿Por qué? Porque sufren de esto mismo. Yo tengo que saber cómo se maneja mi negocio, cómo es mi negocio, si mi negocio pues es estacionario. Entonces yo tengo demanda, aumento la demanda de recursos humanos en periodos en los que las ventas suben y lo disminuyo en periodos en los que las ventas bajan. No puedo mantener mi escala salarial.
Por lo tanto, cuando ustedes van a la estructura salarial, que es parte de los análisis que hace la gerencia, ustedes van a ir a encontrar que muchas empresas tienen un 50% de empleados con dependencia laboral y un 50% de empleados sin dependencia laboral. Eso responde todas las estrategias que se llevan a cabo a nivel de producción, a nivel de marketing, a nivel de recursos humanos o capital humano, a nivel de recursos financieros, responden a la estrategia de crecimiento de la empresa. Y como las empresas se han hecho para producir y no para regalar, dice, esto resulta en la caída de precios de las acciones provocando bear market, o lo que conocemos como osos del mercado, durante el cual los inversionistas se limitan en sus compras de acciones, se concentran mayormente en compañías estables a largo plazo. Es decir, cuando las condiciones del mercado decaen, yo tengo que saber qué tipo de compañía estoy gerenciando. ¿Será que mi compañía tiene rendimientos estables en el largo plazo? Es decir, ha tenido un rendimiento histórico estable. ¿O es cíclico? Porque entonces a mí me conviene cuando el mercado está decayendo, porque todos se vienen a invertir en mi compañía. Además, dice, en muchos casos incluso se trasladan grandes porciones de sus inversiones a instrumentos más estables y menos volátiles como bonos. Es decir, las empresas, los inversionistas dejan de comprar acciones en el mercado accionario primario y se van al mercado de bonos del Estado. Porque el Estado representa una carga financiera que va a pagar, que en teoría está libre de riesgo. Entonces es importante saber hacia dónde van las gaviotas. Es decir, hacia dónde van los inversionistas, a dónde ponen sus ojos. ¿Por qué? Y les digo esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos buscando alternativas de financiamiento, tenemos que saber en qué tipo de negocio estamos metidos, si el mercado está en auge, si el mercado está decaído. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo está la banca de inversión, si existe la probabilidad de obtener un empréstito o si tengo que salir a buscarlo en la bolsa de valores. Tengo que saber, miren, los gerentes financieros se apoyan de la banca de inversión y la banca de inversión les asesora sobre cuándo salir a la bolsa, porque yo no puedo salir a la bolsa cuando a mí se me da la gana. Yo tengo que buscar el momento estratégico en el mercado para salir a la bolsa a través de acciones. Y lo primero que hace una empresa cuando quiere salir a una oferta pública es ofertar acciones, porque las acciones son una medida del crecimiento y del valor de la empresa en el mercado. Nada más representa medidas del valor de la empresa, más que las acciones. Ni los bonos, ni las titularizaciones, ni los arrendamientos financieros, ni los certificados de inversión. Luis dice, creo que este diciembre las compras y ventas de los productos subirán, por lo cual las acciones en la bolsa mejorarán. Depende de qué productos. Los pavos son los únicos que van a subir de precio. Habría que ver, y no hablemos hasta diciembre, veámoslos en el mercado. Por ejemplo, ahorita si la Reserva Federal de los Estados Unidos se le ocurre aumentar un 20.25% las tasas de interés, automáticamente los mercados, el mercado norteamericano, después de una subida de precio, de una subida en las tasas de interés de la Reserva Federal, cae. El mercado europeo es lo contrario. Después de una subida en la tasa de interés de la Reserva Federal, el mercado europeo amanece
ganando. ¿Por qué? Porque muchos inversionistas corren al mercado europeo cuando hay una subida en las tasas de interés y esperan que se estabilice la economía norteamericana para volver a la economía norteamericana, porque muchos inversionistas son como gaviotas, van donde lo lleva el verano, es decir, donde sale el sol. Se ven una subida en las tasas de interés y se van al mercado europeo. ¿Qué es lo que estaba pasando ahora mismo en la pandemia con el petróleo y con la moneda? La moneda norteamericana se estaba fortaleciendo. ¿En función de qué se fortalece una moneda? En función de la demanda que haya de la moneda. Muchos países del mundo tienen divisas en la moneda dólar. En la medida en que la demanda de la moneda dólar aumenta producto de la pandemia y producto de que los países andan buscando alternativas de financiamiento y se están agotando la moneda dólar, entonces la moneda empezó a fortalecerse frente al euro. ¿Quiénes creen ustedes que se beneficien del fortalecimiento del dólar? ¿Los europeos o los norteamericanos? ¿Los exportadores europeos o los exportadores norteamericanos? Ulises, Norteamericanos, porque es su moneda. Patricia, ¿está de acuerdo con lo que Ulises nos ha dicho? Elena, ¿está por ahí? Sí, Lick, aquí estoy. ¿Está de acuerdo con lo que Ulises nos dice? Yo pienso que sí. ¿Y Luis, qué nos puede decir sobre eso? ¿A quién beneficia el fortalecimiento del dólar? Si es por importaciones, tendría que ser Estados Unidos. Creería. Si es por importaciones y si es por exportaciones. Si es por importaciones o exportaciones. Por No, exportaciones. exportaciones. Usted se pierde alguna de nuestras informaciones, puede regresar a la plataforma digital. No, ahí sí no sé. Ok. Lick, Hola. no sería a Europa porque vale más que el dólar. Exacto. Es a Europa. A medida que la moneda norteamericana se va fortaleciendo, las exportaciones de Norteamérica se van haciendo más caras. Siempre que una moneda se fortalece, sus productos y servicios son más caros. Por lo tanto, debido a que sus productos y servicios son más caros, cuando el exportador norteamericano quiere ir a vender al mercado europeo o a cualquier otro mercado, debido a que su moneda está fortalecida, es decir, a que vale más que la moneda de los demás países, es más caro comprar. Por lo tanto, un fortalecimiento de la moneda norteamericana desvanece las ganancias que puedan tener los exportadores. Muchas gracias, Diana. ¿Qué es lo que le pasó a El Salvador cuando se dolarizó? Cuando El Salvador se dolariza, ¿quiénes se vieron beneficiados? Se vieron beneficiados los importadores. ¿Por qué? Porque teníamos una moneda dolarizada y comprábamos en dólar, no hay ningún problema. El punto es cuando nosotros con nuestra moneda ya dolarizada le queremos vender al mercado europeo, le queremos vender al mercado chino en momentos en los que la moneda norteamericana está fortaleciéndose. Se vuelven más caras las exportaciones desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. Eso también tienen que analizarlo como financieros ustedes. Eso también tienen que saberlo. Hay muchos préstamos que se hacen en el mercado internacional y se tasan en otra moneda.
Si ustedes lo hacen le prestan a un banco chino, muchas multinacionales le prestan a bancos chinos. Y si tú tienes una moneda en dólares y prestas en yen, cuando tú estás comprando, no hay problema. El punto es cuando les estás vendiendo. Fortalecida el dólar, quienes sufren son los exportadores, quienes gozan son los importadores. Por eso mismo se dolarizó la economía salvadoreña, porque la mayor parte de la demanda interna, de la oferta de productos y servicios interna, es producto de las importaciones. Y por eso mismo es que los exportadores se han quejado tanto de que están en desventaja con países centroamericanos y con los tratados de libre comercio, precisamente porque aunque no entran con impuestos arancelarios a otros países, resulta que tienen una moneda que es más cara y que por lo tanto es más difícil que se pueda realizar una venta. Las acciones preferenciales representan un título a perpetuidad, puesto que no tienen fecha de vencimiento. Se valoran en el mercado sin hacer ningún pago de capital, puesto que no tienen término. Si las acciones preferenciales tuvieran una fecha de vencimiento, el análisis sería parecido al de los bonos. Las acciones preferenciales tienen un pago de dividendo fijo, DP, que cuenta con un orden de precedencia más alto que los dividendos de las acciones comunes, pero menor que la obligación contractual de intereses sobre la deuda, que significa que quienes tienen acciones preferentes les voy a pagar si me queda plata después de haber pagado las obligaciones que vienen de la deuda. El valor de las acciones preferenciales no tienen el privilegio de propiedad de las acciones comunes ni las disposiciones de obligatoriedad de la deuda. Para calcular el precio P de un título a perpetuidad como las acciones preferenciales, utilizamos esta fórmula, donde P es igual al dividendo y 1 más la tasa de crecimiento del dividendo y así sucesivamente. Esa es la fórmula del valor presente de un flujo infinito de pagos constantes. Ahora, ¿qué pasa? Que en algún momento las acciones preferenciales, si bien es cierto que no dice cuando la empresa va a ejercer la opción de recomprarlas, la empresa puede recomprarlas en cualquier momento. ¿Por qué comprarían las acciones preferentes en vez de mantenerlas a perpetuidad? Bueno, una empresa va a comprar las acciones preferentes en vez de mantenerlas a perpetuidad porque ya lo dijimos, las acciones preferentes son más caras. El financiamiento a través de acciones preferentes es más alto. El costo es mayor. Y aquí tenemos la evaluación de las acciones preferenciales. Debido a que se trata de una corriente infinita de pagos, la fórmula se puede reducir a otra más útil como sigue. El precio de una acción preferente es igual al dividendo entre la tasa de rendimiento o de retorno. Por ejemplo, si un dividendo anual es de 10 y el accionista exigiera una tasa de retorno de 10%, el precio de la acción sería 100. Como el análisis de los bonos, si la tasa requerida por los tenedores de acciones preferenciales, el valor de este activo cambia. La magnitud del cambio depende siempre del plazo de la inversión. Ante un cambio en Y, el precio de un bono a 10 años reacciona mucho más que el precio de un bono a un año. Las acciones preferenciales tienen un título de plazo perpetuo, de modo que el impacto en su precio es máximo. ¿Qué pasaría si el accionista tiene un dividendo de 10, pero quiere un rendimiento del 12%? A medida que el rendimiento
requerido, la tasa de rendimiento del accionista aumenta, el precio de las acciones cae. Y dice en el ejemplo anterior que debido a una inflación más alta o a un incremento en el riesgo del negocio, KP, la tasa de rendimiento exigida aumenta a 12%. El nuevo valor de las acciones preferenciales es 83.33. ¿Para qué se utiliza esto? Para deducir el precio al que yo puedo ofertar las acciones preferenciales en el mercado, el precio que le debo poner. Es por eso que a medida que las condiciones económicas de un país, de una economía se recrudecen, el costo de financiamiento a través de las acciones preferentes se hace más alto. Esto representa una reducción del 16.66% en el precio o valor de la acción de mercado. Significa que yo, con este dividendo de $10 y esta tasa de rendimiento esperada del accionista, yo podría negociar mis acciones en el mercado a 100. Es decir, emitir 200,000 acciones a $100 cada una. Pero si las condiciones del mercado cambian y yo pido el mismo dividendo, pero una tasa más alta de rendimiento, el rendimiento del accionista, del que ya está en la empresa, cambia y aumenta, pues la acción preferencial o la acción preferente va a valer menos. Entonces, si yo requiero, si antes requería 100,000 acciones para alcanzar el capital que yo estoy requiriendo para financiar o apalancar el crecimiento del negocio, ahora voy a necesitar emitir más acciones para poder recoger del mercado accionario el valor que yo necesito para apalancar el crecimiento. Si la tasa KP se reduce a 8%, entonces obtenemos el efecto contrario. Es decir, si las condiciones del mercado mejoran, las perspectivas de la empresa mejoran, entonces yo tendría una tasa de rendimiento requerida por el accionista que disminuye. ¿Por qué disminuye la tasa del accionista? Porque disminuye el riesgo. Y a medida que el riesgo disminuye, el accionista está dispuesto a ganar menos, porque es menos lo que está arriesgando. Y esto representa una apreciación del título en un 25% respecto de su precio original. Nuevamente observamos que los efectos en el precio son mayores cuando las tasas se reducen que cuando las tasas se inflan. En el caso que conocemos el valor del dividendo anual de P y el precio P, el cual está transando en acción preferencial, se transcribe de la fórmula siguiente, donde el precio P depende, pues, igual al dividendo entre la tasa de retorno y la tasa de retorno es igual al dividendo entre el precio. De tal manera que si el dividendo preferencial es 14, ese es el dividendo que usted va a negociar en el mercado, y el precio por acción 126, entonces encontramos que KP es 14 entre 126, el dividendo que va a recibir anualmente entre 126, y eso es una tasa del 11.1%. Si el precio sube a 150, entonces KP se reduce a 9.3. Cuando ustedes ofertan en el mercado, dicen el precio al que se va a negociar la acción preferente y tienen que dar el dividendo que se van a otorgar anualmente por esa acción preferente. El inversionista es el que dice, bueno, yo no quiero ese 9.3%. O me dan el 11.1% o no compro las acciones. Y es así como empresas subestiman el poder del mercado y han alcanzado bajos niveles de demanda en las acciones preferentes. El valor de las acciones comunes es el valor presente de los flujos esperados de los dividendos futuros.
El valor definitivo de cualquier posesión reside en la distribución de utilidades y en la forma de los dividendos. Por supuesto que hay beneficios en retener y reinvertir las utilidades, pero en algún momento esas utilidades deben convertirse en un flujo de efectivo para los accionistas. Cuando ustedes quieren emitir acciones en la bolsa de valores, deben entender que debe haber una política de entrega de dividendos. ¿Por qué? Porque la política de entrega de dividendos hace asequible la oferta de acciones. La siguiente fórmula representa el modelo de evaluación de dividendos basado en dividendos que se espera tener en un flujo, donde PO es el precio de la acción hoy, DN es el dividendo de cada año y KE es la tasa de retorno requerida para las acciones comunes o la tasa de descuento. Si los dividendos de las acciones comunes nunca crecen, pagarían un dividendo constante cada año. Entonces, para valorar su precio, utilizaremos la fórmula que utilizamos en las acciones preferentes, donde el precio es el dividendo entre la tasa de rendimiento. Una política de dividendos, de crecimiento nulo de los dividendos, no es muy atractiva para los inversionistas en acciones comunes. De tal manera que la carta oferta de acciones comunes del mercado debe tener una política estructurada de dividendos para hacerla atractiva, o lo que nosotros en economía llamamos como una canasta asequible. Una empresa que aumenta los dividendos a una tasa constante es una situación más probable. El método de evaluación sería el siguiente. El precio sería el dividendo por 1 más G, que es la tasa de crecimiento de los dividendos, entre 1 más KE, que es la tasa de rendimiento esperado, de retorno esperado, y así sucesivamente. De tal manera que si yo tengo dividendos en los últimos 12 meses de 1.87, es decir, el primer año $2, pero tiene una tasa de crecimiento del 7%. El segundo año van a ser 2.14 y con la misma tasa de crecimiento. El tercer año 2.29 y una tasa de crecimiento del 7%. KE, tasa de retorno requerida, es igual al 12%. De tal manera que la acción tendría un precio de 2 entre 1.12. ¿Por qué? Porque es 1 más la tasa de crecimiento de retorno requerida. Y esta fórmula puede reducirse. La empresa tiene una tasa de crecimiento constante de los dividendos. La tasa de descuento KE excede a G. Cuando estas dos condiciones se cumplen, entonces podemos decir que el precio de la acción común es el dividendo 1 entre la tasa de crecimiento o de retorno menos la tasa de crecimiento del dividendo. Porque esperamos que el dividendo tenga una tasa de crecimiento constante. Entonces, con base al ejemplo anterior, podemos decir que si la tasa de crecimiento constante es el 7%, el dividendo entre la tasa de retorno menos la tasa de crecimiento es el valor de las acciones. ¿Cuál es el efecto en el precio de estas acciones para variaciones en cada una de las variables que intervienen? Ustedes pueden cambiarlas. Si KE aumenta de 12 a 14, el precio de la acción común caerá. ¿Por qué? Porque la tasa de retorno está aumentando y siempre que haya un aumento en la tasa de retorno, el valor de las acciones disminuye. Si todas las variables originales permanecen, pero G aumenta de 7 a 9%, la tasa, el valor de las acciones aumentará. ¿Por qué puede darse eso? Porque las condiciones del mercado sean buenas. Entonces se mantiene el 12% de la tasa de requerida de retorno, pero aumenta la tasa de rendimiento. ¿O por qué aumentas la tasa de rendimiento? Porque querés hacer asequibles las acciones.
El crecimiento constante, por otro lado, dice, para determinar la tasa de retorno requerida a partir del precio de mercado, podemos ajustar nuestra ecuación de la siguiente manera. Esta acá es la tasa requerida del mercado, dividendo entre el precio al que nosotros esperamos colocar las acciones en el mercado, más G, que es la tasa de crecimiento constante que nosotros esperamos darle a los accionistas. En primer término, representa el rendimiento del dividendo que el accionista recibirá. Y el 2 representa el crecimiento anticipado de los dividendos. Estos dos valores están íntimamente relacionados. Si uno es bajo, el otro debe ser alto y viceversa. Según nuestro ejemplo inicial, si quisiéramos encontrar KE a partir de las demás variables, KE sería 2 entre 40 más 7%. Y eso sería igual al 12% que ya teníamos anteriormente. ¿Cuáles son las estrategias para incrementar el valor de la empresa? Aumentar el margen operacional, aumentar las perspectivas de crecimiento, mejorar el capital circulante o fondo de maniobra, refinanciar su deuda. Es decir, cuando estamos refinanciando la deuda, estamos cambiando la estructura de capital. Para optimizar la estructura financiera debemos buscar alternativas de financiamiento de menor costo. Buscar alternativas de financiamiento de menor costo significa para la empresa buscar alternativas de financiamiento en los que las tasas de interés sean más bajas. Y buscar la forma de reducir la dependencia de empréstitos que no están generando el crecimiento organizacional adecuado. Cuanto mayor sea la capacidad para generar beneficios y flujos de caja, mejor será la valoración. El beneficio se incrementa aumentando las ventas y reduciendo los costos. La tasa de crecimiento de los flujos de caja durante el horizonte de proyección es un factor determinante en la valoración de la empresa. Su empresa, poniendo barreras a la entrada en el sector, pues está desarrollando una ventaja competitiva. Está invirtiendo en proyectos de crecimiento con un alto potencial de generación de valor para la empresa. Es la estrategia corporativa clara, creíble y generadora de crecimiento rentable. Y esto les digo ¿por qué? Porque muchas veces cuando la gente está pronosticando, después de que el histórico de crecimiento dice 5%, dicen, bueno, el próximo año, debido a las estrategias, la empresa va a crecer un 20%. Susténtenme que la empresa va a crecer un 20% si el histórico ha sido 5%. Por eso se vuelve una falacia decir que se va a volver El Salvador en 5 años la economía más dinámica de Centroamérica. Si nunca hemos sido la economía más dinámica de Centroamérica desde los acuerdos de paz hasta la fecha. Para convertirse El Salvador en la economía más dinámica del mercado centroamericano, tendríamos que pasar invirtiendo en educación, en desarrollo tecnológico, infraestructura tecnológica e industrial de por lo menos unos 10 años, para que 5 años después podamos ver los resultados de un cambio en la estructura productiva de El Salvador y decir que nos vamos a convertir en la economía más dinámica de Centroamérica. ¿Puedo gerenciar yo y decir que mi empresa va a crecer? Sí, y solo si tengo las alternativas de financiamiento de crecimiento sostenidas. Y lo hemos visto a través de que muchas empresas pueden aumentar su margen operacional, pueden aumentar las ventas en un año y destruir el valor de la empresa para el siguiente. Mejorar el capital circulante o fondo de maniobra. Uno de los problemas que ha tenido la empresa, la micro, pequeña, mediana e incluso hasta la gran empresa. ¿Por qué? Como lo discutíamos en algunas ocasiones, a la empresa le ha tocado que pagar salarios en momentos en los que no se estaban generando ingresos. Los flujos de caja calculados en el contexto de una valoración
dependen no solo de los beneficios generados, sino también del capital circulante. Reducir la necesidad de capital circulante aumentará la generación de flujos de caja y así el valor de la empresa. La parte de la deuda de su empresa tiene un coste superior a los tipos de interés ofrecidos en el mercado. Es decir, miren, y ustedes están buscando financiamiento de largo plazo y ese banco les está dando una mayor tasa que la que da el otro. ¿Qué justifica tener al Banco de América Central y no tener al Banco Agrícola? La tasa, el tiempo, es decir, la tasa, el plazo. ¿Por qué estás en un banco y no en otro? ¿Por qué tu empresa negocia con el Suburban Bank y no con el Northern Bank? ¿Por qué te presta el BID y no te presta el Banco Agrícola? Hay que aprovechar el entorno actual de los tipos de interés bajos para financiar, para refinanciar esa deuda. Si se recuerdan, en el caso que ustedes analizaron, ¿qué era lo que quería hacer el CEO? Bueno, buscar alternativas de financiamiento donde le ofrecieran un financiamiento más alto sin necesidad de establecer una garantía fiduciaria, es decir, poner un bien como garantía y bajar la deuda, bajar la tasa de interés. Y no solo le aumentan los niveles de financiamiento, sino que le disminuyen la deuda. Claro, le condicionan las inversiones. Pero es que todo tiene un costo en esta vida. Y ustedes saben que en el capitalismo ningún almuerzo es gratis. El valor de su empresa llegará a su máximo cuando la tasa de descuento de los flujos de caja esté en su mínimo. ¿Cuál es la tasa de descuento? ¿Cómo se llama la tasa de descuento? Costo promedio ponderado de capital WACC. Y el costo promedio ponderado de capital WACC es la proporción de las estructuras de financiamiento de la empresa en el largo plazo. Esto se produce dice, cuando el nivel de deuda está en su óptimo dentro de la estructura de capital de la firma. Tanto por encima como por debajo de este nivel óptimo de deuda, la tasa de descuento será más alta y el valor de la empresa consecuente más bajo. Pero lo hemos visto también que no todo es color de rosa. No se puede tener una perfecta estructura de capital precisamente porque ya lo definimos. Las empresas dependen mucho de sus niveles de riesgo y su estructura de capital. Esto que está acá es para que ustedes lo vean. Hay un video del split de acciones y aquí está el caso de Tesla. Estas son las variaciones del Tesla Model, del Tesla. Miren el precio de cierre de la acción, 2.238.75. Si ustedes lo veían el año pasado andaba por los $300. De $300 llegar a 2.238 es una escalada abismal en el precio de las acciones. ¿Por qué se puede dar esto? Bueno, las diferentes expectativas que tú puedas generar en el mercado te puede llevar a esto. Haciendo un símil con la política salvadoreña, cuando llegó Mauricio Funes al poder en el 2009, las expectativas de la población de que de verdad venía el cambio hicieron que el FMLN pasara de ser la segunda fuerza política a ser la primera fuerza política de El Salvador. Y cada vez que la gente cree en las expectativas que un político genera para hacer un cambio real, se generan este tipo de cosas. Hay un crecimiento en la imagen de la empresa, hay un crecimiento en la imagen del político que hace que los votos aumenten. Hay un crecimiento en la imagen de la organización, en las expectativas que está generando en el mercado una empresa de crecimiento que hacen que aumente el valor de las acciones en el mercado. Aquí cerraron con menos $25.35, una caída del 1.13%. Eso es un cierre de un día para otro.
¿Tienen preguntas con esta parte de las diapositivas? Bueno, seguimos. No, Lick. Veamos el capital de riesgo. El capital de riesgo es parte de la fuente que ustedes pueden tener como financiamiento. Capital de riesgo, el financiamiento inicial de capital patrimonial externo recaudado en forma privada por las empresas en etapas iniciales con atractivas perspectivas de crecimiento. A esto se le denomina capital de riesgo. Cuando una empresa puede generar expectativas de crecimiento, cuando imagínense acá nos inventamos la vacuna preventiva del COVID, seríamos una empresa con altas expectativas de crecimiento. Claro, no nos dejaría Estados Unidos sacar la vacuna, obviamente. Los capitalistas de riesgo son quienes aportan capital de riesgo, es decir, los que están comprando acciones comunes en una entidad privada y no pública. Es decir, que estos capitalistas de riesgo le compran a las empresas privadas, no a las empresas públicas. Denomínese la empresa pública, no la del Estado. Esas son empresas estatales. Las empresas públicas son las que cotizan en bolsa de valores. Por lo general son entidades empresariales formales que mantienen una supervisión estricta de las compañías en las que invierten y que tienen estrategias de salida claramente definidas. ¿Quiénes? Los capitalistas de riesgo. Muchas empresas dan plata de riesgo. Por eso se les denomina capitalistas de riesgo, porque si bien es cierto que una empresa puede tener altas expectativas de crecimiento en un mercado, también significa que las altas expectativas de crecimiento representan altos niveles de riesgo. Los inversionistas menos visibles en las etapas iniciales, denominados inversionistas ángeles o simplemente ángeles, son inversionistas que no operan realmente como una empresa. Con frecuencia son inversionistas individuales adinerados que están dispuestos a invertir en compañías prometedoras en etapas iniciales a cambio de una parte del capital patrimonial. Cuando ustedes le dan una buena idea de negocios a alguien y esa persona les dice, hagámoslo, yo pongo 5,000, esos son inversionistas ángeles. ¿Por qué? Porque invierten en empresas que tienen altas expectativas de crecimiento. ¿Y qué tiene que ver eso con el financiamiento? Bueno, que ustedes tienen que vender a altas expectativas de crecimiento para encontrar diferentes alternativas de financiamiento que no van a poder encontrar en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque no pueden salir, no pueden hacer una empresa y salir a la bolsa de valores. No es que mañana me constituyo como una empresa, sociedad anónima de capital variable, y al año yo estoy saliendo a la bolsa de valores. Pocas empresas logran hacer eso. Y esta es la proporción, miren, los inversionistas de riesgo entre el 40 y el 50%, inversión en empresas en etapas iniciales para financiamiento y la expansión de la empresa recién creada. Entre un 40 y un 50% inversión en empresas en etapas posteriores. ¿Para qué? Para inversión en marketing, expansión de la producción y preparación de la oferta pública. Es cuando ya está cerca de la madurez. Las primeras son en las dos primeras etapas. Es decir, el capital semilla, la etapa temprana. Y el 5 y el 10% de esos capitalistas de riesgo o inversionistas de riesgo invierten en otras empresas. Sin importar la etapa de desarrollo, las inversiones de capital de riesgo se realizan de acuerdo a un contrato legal que asigna claramente las responsabilidades y la participación de la propiedad entre los dueños existentes. El fondo de capital de riesgo o sociedad limitada. Acá en El Salvador hay capitalistas de riesgo.
Si ustedes se van a la embajada, al Ministerio de Relaciones Exteriores y ustedes tienen una buena idea de negocios y van aquí al Ministerio de Relaciones Exteriores y se van al área al área económica y ustedes quieren ir a ofertar, a mostrarle a los inversionistas salvadoreños radicados en Estados Unidos su idea de negocio, ustedes pagan el vuelo, le van a decir a los inversionistas estadounidenses, salvadoreños nacionalizados estadounidenses, que tienen una idea de negocios, le venden la idea de negocios y el inversionista va a dar su capital semilla para ese negocio. Les va a comprar la mayor parte, incluso es posible, de ese negocio. ¿En función de qué? De que ustedes le están vendiendo una alternativa de financiamiento, pero también una alternativa de crecimiento de su capital. Este es el agrupamiento de los capitalistas de riesgo. Compañías de inversión en pequeñas empresas. Son corporaciones establecidas por el gobierno federal, en este caso Estados Unidos, que pueden solicitar préstamos del Tesoro de Estados Unidos a tasas atractivas y usar los fondos para realizar inversiones de capital de riesgo en empresas privadas. Aquí tenemos a Bandesal. Fondos financieros de capital de riesgo. Estas son subsidiarias de instituciones financieras, particularmente bancos, establecidas para ayudar a empresas jóvenes a crecer, con la esperanza de que se conviertan en clientes importantes de la institución en el futuro. También hay fondos corporativos de capital de riesgo. Empresas, en ocasiones subsidiarias establecidas por empresas no financieras, comúnmente para establecer acceso a nuevas tecnologías que la corporación requiere para fomentar su propio crecimiento. Sociedades limitadas de capital de riesgo. Las sociedades limitadas, organizadas por empresas profesionales de capital de riesgo que actúan como socio general y organizan e invierten en la sociedad y administran usando los fondos limitados de los socios. Los capitalistas de riesgo profesionales liquidan finalmente a la sociedad y distribuyen lo recaudado entre todos los socios. Es decir, que estos se dedican a encontrar empresas con altas expectativas de crecimiento y cuando están en el pico del crecimiento venden estas empresas y recogen sus ganancias. La riqueza de las empresas en este caso depende de la venta, de las altas expectativas que se tengan. Es decir, las sociedades limitadas de capital de riesgo buscan una idea de negocio rentable. Cuando la rentabilidad está en su máximo, venden. La riqueza de los accionistas crece cuando se pueden vender las acciones en el mercado o pueden vender la empresa en el mercado. El capitalista de riesgo negociará muchas otras cláusulas del contrato para garantizar el éxito de la empresa y controlar su exposición al riesgo. El contrato tendrá una estrategia de salida explícita para el capitalista de riesgo, que puede relacionarse tanto con logros cuantificables como con el tiempo. El monto del capital patrimonial al que tiene derecho el capital de riesgo depende, por supuesto, del valor de la compañía, los términos del contrato, los términos de salida y la tasa mínima anual compuesta del rendimiento requerido por el capitalista de riesgo sobre su inversión. Estrategia de salida de los inversionistas de riesgo. La estrategia de salida de los inversionistas de riesgo, de la mayoría de los inversionistas de capital de riesgo, consiste en que la empresa cotice en bolsa de valores a través de una oferta pública inicial. Antes de que la empresa cotice, ellos se salen. O en la cotización, ellos se salen. La cotización en bolsa, cuando una empresa desea vender sus acciones en la bolsa de valores, en el mercado primario, tiene tres alternativas. Puede realizar una oferta pública en la que ofrece sus acciones en la venta al público en general y una oferta de derechos en la que las nuevas acciones se venden a los accionistas ya existentes. O puede ser simplemente una colocación privada. Las cotizaciones en bolsa.
Para cotizar en la bolsa, la empresa debe obtener primero la aprobación de sus accionistas existentes, es decir, que se hace un acuerdo, una junta general de accionistas, y esa junta general de accionistas, en el caso de la economía salvadoreña, se inscribe el acta en el Centro Nacional de Registros. El acuerdo en el que se ha llegado entre los accionistas para emitir acciones comunes. Y a continuación, los auditores y abogados de la empresa deben certificar que todos los documentos están en legal forma. En el sentido de que no se haya forzado a algunos de los accionistas a votar a favor de hacer una emisión pública, porque recordemos que ya tienen el derecho preferencial. A continuación, los auditores, abogados de la empresa, pues certifican eso. Ahora, para la oferta, para la primera emisión, ¿qué es lo que se hace? Contratar un banco de inversión. Se contrata una banca de inversión. Se llenan los formularios. Se presentan los documentos de revisión. Establecer una fecha para la oferta. Hay que definir el número y el precio de las acciones. Hay que hacer una estabilización y hay que hacer una transición a la competencia del mercado. Usualmente se contrata una banca de inversión que guiará a la compañía en el proceso para salir en bolsa. El banco provee un equipo de aseguradoras, abogados, contadores públicos y expertos en relaciones públicas. Su rol principal consiste en asegurarse que la OPI sea exitosa y completada y que las acciones se vendan a un precio adecuado. Estos bancos de inversión cobran entre un 3 y un 7% del precio total de la OPI, oferta pública inicial. Así de que salir a la bolsa no es tan fácil como se ve. La verdad es que es un proceso bastante difícil salir a la bolsa, pero es un proceso al que todas las empresas que están en auge, que están en crecimiento, deben salir. ¿Por qué? Porque son sus alternativas de financiamiento. En el llenado de formularios, que es el segundo paso en el proceso de la salida de la bolsa, es que el equipo contratado comience a hacer su trabajo. En términos generales, esto ocurre alrededor de 3 meses antes de la salida a la bolsa. Esto implica múltiples formularios y documentos que deben completarse con precisión y que posteriormente serán revisados para su aprobación. Después de que se haya completado todo el papeleo, el prospecto de la compañía, un informe historial financiero de la compañía, el crecimiento proyectado, eso se presenta a la SEC en el caso del mercado norteamericano, y aquí se presenta a la Superintendencia del Sistema Financiero, a Cedeval. Al presentar el prospecto de la compañía, comienza una investigación realizada por la SEC para confirmar que no hay ninguna razón para que la compañía emisora sea rechazada. Después de todo, si se le permite a las empresas inestables participar en el mercado de valores, representarían problemas para la economía en general. ¿Por qué? Porque si la legislación salvadoreña, la legislación norteamericana le permite la entrada a una compañía inestable, esa compañía inestable puede distorsionar el mercado. Y una distorsión en el mercado significa una caída en la credibilidad en los mercados en los que se estén dando este tipo de compañías, en los que estén operando este tipo de compañías, y eso representa una pérdida para la economía. Se pierde la credibilidad de la institución
en la institucionalidad del país, algo que nosotros pues, ya lo tenemos perdidos hace tiempo, excepto algunas instituciones como la Superintendencia del Sistema Financiero, como Cedeval, como la Bolsa de Valores de El Salvador, que gozan de plena credibilidad debido al marco regulatorio que se les aplica y la aplicación que estas empresas realizan. La SEC, son siglas en inglés, de Security and Exchange Commission de Estados Unidos, y se trata de un organismo de administración estadounidense que regula los mercados y protege a los inversores en Estados Unidos, además de supervisar las fusiones y las absorciones. ¿Quién es el que hace las veces de supervisión de las fusiones y las absorciones en El Salvador? Eso lo hace la Superintendencia de Competencia. ¿Quién es el que está velando en El Salvador porque no haya competencia desleal? La Superintendencia de Competencia. Ahora, hay que establecer una fecha para la oferta. La compañía emisora y el equipo de suscripción colaboran para elegir una fecha para iniciar la salida a la bolsa. No existe ninguna técnica especial para elegir la fecha correcta. En última instancia, la fecha que se elija dependerá de los trámites que se llenen y se completen. A partir de ahí, la fecha específica se elige de manera más o menos arbitraria, algo que no es del todo correcto, precisamente porque hay que saber en el caso de El Salvador cómo está la economía. ¿Qué creen ustedes que pasaría si nosotros salimos con nuestra empresa a la bolsa en los momentos en los que el gobierno de la República ha emitido letras del Tesoro en la bolsa de valores? Diana, ¿alguna idea? ¿Qué pasa si su empresa quiere salir a emitir acciones en el mercado salvadoreño, hacer una oferta pública inicial en los momentos en los que el gobierno de la República ha emitido letras del Tesoro? Luis. Si el gobierno emite los letes que le dicen, o los famosos eurobonos, pues si son pues creería que estarían más pendientes en comprarlos del gobierno que los que uno como empresa estaría emitiendo. Esa es una parte, Luis. Es muy bien, muy bien. La otra es de que acuérdense que qué pasa si un vendedor llegó antes, el que llega primero, pues vende más rápido. Y como los letes representan un título en teoría sin riesgo, es más fácil comprarle al gobierno que ya ha emitido un montón de veces letras del Tesoro y las ha pagado, que comprárselas a una empresa que está haciendo una oferta inicial. Entonces, todo el análisis que debe hacerse es en base a la oferta y a la demanda. Los análisis siempre se hacen en base a oferta y demanda. ¿Qué pasa? Voy a llegar a ofertar acciones en un momento en el que ya el gobierno recogió la plata, porque cuando el gobierno recoge la plata, no recoge poco. Cuando emite son de 200 millones para arriba. Entonces voy a llegar a un mercado que ya está demasiado saturado. Y ese es el problema de los mercados. Emitir acciones en momentos en los que el mercado está saturado es peligroso. Por ejemplo, ahorita tengo entendido que tiene 600 millones, creo que anda buscando fuera ahorita el gobierno. Y lo que busca el LET es que no necesita aprobación de la Asamblea Legislativa. Eso lo busca en el mercado salvadoreño y lo compran no solo
personas naturales, ni solo empresas jurídicas, lo compran bancos. La banca nacional compra muchas veces los títulos del gobierno para que no se declaren, para que esos títulos no sean declarados sin oferta. Porque si son declarados sin oferta, al gobierno le tocaría que volver a emitir a una tasa más alta para hacer asequible la demanda, y eso incrementa la tasa de interés. Le voy a pedir a Lorenita que por favor me tome la asistencia, pero de los últimos que se quedan, porque los que ya se están saliendo de la clase, esos pues solo vinieron, entraron y no se quedaron. Vicky, con lo de la pandemia, los letes o los eurobonos que han salido, no de aquí del país, de otros países, ¿a cuánto es que más o menos habrán estado siendo comprados? ¿A un precio bajo o a un precio alto? Los últimos se compraron con una tasa de rendimiento del 9.5%. O sea, una tasa libre de riesgo demasiado alta. Y 5, pues es definir el número y el precio de las acciones. Este paso está sujeto a muchas variables que los demás, como el precio meta de la compañía emisora, el panorama financiero y la demanda proyectada de acción. Recordemos que los precios siempre dependen de la demanda y la oferta. El objetivo esencial es que el banco de inversión ofrezca un precio lo suficientemente alto como para que la compañía emisora recaude la cantidad satisfactoria de dinero, y al mismo tiempo sea un precio suficientemente bajo como para alentar a los inversores individuales a comprar acciones. Este es un paso crucial en el proceso de salida a la bolsa, ya que brinda a los suscriptores la oportunidad inmediatamente después de la introducción en el mercado a equilibrar cualquier posible desbalance. Y por último, la transición a la competencia del mercado. El paso final de hacer pública una empresa es calibrar los precios de las acciones al estado del mercado. Comienza pues 25 días después de la salida de la bolsa. ¿Quién no sabe esto? Bueno, la SEC, porque ya ha tomado esa referencia de todas las emisiones que hace, y ese es el promedio de días. Durante la transición a la competencia en el mercado, los accionistas comienzan a evaluar la valoración de la empresa en función de la interacción entre la empresa y el mercado. Las ventajas de una oferta pública inicial. Bueno, finalmente vamos a enumerar ventajas de la primera OPI. La empresa es capaz de obtener capital para el crecimiento. Los miembros de la empresa tienen la oportunidad de vender sus acciones y obtener ganancias. Es decir, muchos de los miembros, si quieren salirse en ese mercado, que es donde se salen los inversionistas de capital de riesgo, los inversionistas ángeles, porque venden sus posiciones accionarias, pueden vender sus posiciones accionarias en el mercado y de esta manera recoger las ganancias. Se obtienen pues cuotas lucrativas. Ahora, ¿de qué depende? De la calificación con la que una empresa salga al mercado. La banca de inversión en conjunto con las calificadoras de riesgo son las responsables de emitir la calificación con la que van a salir los títulos a la bolsa. Y el prospecto es la parte de la declaración del registro de valores que describe los aspectos claves de la emisión, el emisor, así como su posición administrativa y financiera. Así de que pues, el prospecto es uno de los apartados más importantes en la emisión de acciones. ¿Por qué? Porque el prospecto me dice cuáles son las condiciones bajo las cuales se están negociando las acciones en el mercado. Y el arenque rojo, pues es un prospecto preliminar a disposición de los posibles inversionistas durante el periodo de espera entre la presentación de la declaración de registro y la SEC y su aprobación. Ese arenque rojo es una revista, es como una revista, un prospecto que se les manda a los posibles inversionistas, porque la banca de inversión empieza a negociar antes de que la empresa salga a la emisión. Ya hay una negociación.
Así de que la negociación en bolsa de valores de la primera oferta inicial es antes, durante e incluso después. Entonces, dice el respaldo de la emisión de acciones. La empresa busca un banco de inversión que esté dispuesto a respaldar la oferta. Este banco es responsable de promover, facilitar la venta de las acciones de oferta pública de la empresa y con frecuencia el banco incluye a otras firmas de banca de inversión como participantes. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo. ¿Y por qué ando buscando disminuir el riesgo? Para aumentar la canasta asequible de inversiones. Hay un periodo de silencio durante el cual existen restricciones sobre lo que los directivos de la empresa pueden decir acerca de esto. El objetivo del periodo de silencio es asegurar que todos los posibles inversionistas tengan acceso a la misma información sobre la empresa. La información representa en el prospecto preliminar y no a datos confidenciales que pudiera darles una ventaja injusta. Los bancos de inversión y los directivos de la empresa promueven la oferta de acciones de la empresa a través de una presentación itinerante. Esto es una serie de presentaciones ante posibles inversionistas de todo el país y en ocasiones del extranjero. Es decir que, como les decía, eso ya hay negociaciones. Cuando usted va a salir a una oferta pública, no sale de un solo. Primero hay un proceso que llenar y también existe la obligación de empezar a hacer negociaciones con diferentes inversionistas. Se les explica, incluso se hacen video, el banco hace conferencias para mostrar a los inversionistas cuáles van a ser las alternativas de inversión, cuáles son el crecimiento, la calificación y en base a qué se le ha dado esa calificación a la primera oferta pública. Así de que muchas empresas dependen, el éxito para salir al mercado depende de la primera oferta pública. Muchas empresas llegan hasta la primera oferta pública y se mueren. ¿Por qué? Porque si en la primera oferta pública no lograron captar las exigencias del mercado, ahí es donde vienen los problemas. El intermediario financiero que se especializa en la venta de emisión de títulos y en asesorar a las empresas en transacciones financieras importantes. Esa es la banca de inversión. El papel de la banca de inversión, la mayoría de las ofertas públicas se realizan con ayuda de un banco de inversión. Esto es un intermediario financiero, en el caso del mercado internacional, como JP Morgan o Morgan Stanley o Goldman Sachs. Estos dos son dependencias de JP Morgan, que se especializa en la venta de nuevos títulos y en asesorar a las empresas sobre transacciones financieras importantes. La principal actividad de la banca de inversión es la colocación de títulos en la bolsa de valores. Esa es la principal actividad de la banca de inversión. El papel de la banca de inversión. Este proceso implica comprar la emisión de títulos de la corporación emisora a un precio acordado y correr el riesgo de revenderla al público a cambio de una utilidad. La banca de inversión también ofrece asesoría al emisor sobre los precios y otros aspectos importantes. Entonces, ¿qué papel juega la banca? La banca es la que compra la primera emisión y la revende. Por lo tanto, el papel de la banca es ser un intermediario entre el ofertante y el demandante de títulos en el mercado. El que demanda títulos lo hace porque necesita financiamiento de largo plazo. El financiamiento de largo plazo puede tener diferentes costos que van desde un dividendo hasta una tasa de interés. Dentro de los costos de financiamiento hay algunos que tienen beneficios fiscales y otros que no tienen beneficios fiscales. Tenemos acá la corporación emisora y aquí está el sindicato colocador. Este que está abajo
En vertical, la banca de inversión inicial tiene un sindicato colocador que está compuesto por banca de inversión, otros bancos de inversión, y todos ellos son el grupo vendedor. Pero ¿por qué necesita todo esto la banca de inversión inicial a todos estos otros bancos? Porque necesita asegurarse. Él reparte las acciones a este banco, a este otro banco, a este otro banco, a este otro banco, para multiplicar la capacidad de informar a los posibles inversionistas sobre la empresa que va a salir con una oferta pública. De esta manera lo que se hace es diversificar el riesgo. ¿El riesgo de qué? El riesgo de colocación. Para eso se utiliza el sindicato colocador, para diversificar el riesgo de la inversión o el riesgo de la colocación. ¿Por qué? Para garantizar que yo pueda llegar a más inversionistas. El sindicato colocador es un grupo de bancos creado por la banca de inversión para compartir el riesgo financiero asociado con la colocación de nuevos títulos. El grupo vendedor son varias empresas de corretaje que se unen al banco de inversión inicial. Cada uno acepta la responsabilidad de vender cierta parte de una nueva emisión de títulos sobre la base de una comisión. La compensación por los servicios de colocación y venta consiste generalmente en un descuento en el precio de venta de los títulos. Por ejemplo, el banco de inversión puede pagar a la empresa emisora 24 por cada acción, por conjunto de acciones que se venderán a 26. Entonces, el banco de inversión puede vender estas acciones a los miembros del grupo de venta a 25.25 por cada acción. En este caso, la banca de inversión inicial gana 1.25 por acción, 25.25 el precio de venta menos 24 el precio de compra, y los miembros del grupo de venta ganan 0.75 por acción que se venda. 26 es el precio de venta menos los 25.25 del precio de compra. Y así lo que hace el banco es disminuir el riesgo. Con esto lo que se asegura el banco es que cuando coloque los títulos en el mercado de valores, en la bolsa de valores, como hay varios bancos que lo están colocando, es como cuando ustedes le dan la venta a varias personas y tienen una venta aquí, tienen un distribuidor allá. Es lo que hace la Avon, por ejemplo, en el caso de los productos y servicios. Pero en el caso de las acciones es similar. Se buscan varios bancos colocadores y a partir de los bancos colocadores se asegura que la oferta sea exitosa. Salir al mercado no es barato, pero la expectativa de que se van a recuperar los costos de la salida del mercado justifican la misma. De tal manera que yo cuando necesito financiamiento debo justificar cuáles son las alternativas que yo voy a buscar. ¿Hay alguna pregunta? No, Lick. Ok, bueno, quedémonos hasta por ahí. Y nos vemos el próximo martes, si Dios permite. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Eva. Noche. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Buenas noches.